Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 16 y vamos para el versículo 5. Vamos a leer del 5 al 12 y lo desarrollamos. Listo, entonces leamos en nuestras Biblias. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ya había hecho 2 milagros el Señor de multiplicar panes, peces. ¿Tú crees que el Señor se iba a estar preocupando porque no se les vaya a olvidar que vamos a comer ahorita en la noche? No, no se iba a poner el Señor a pensar eso. Si faltaba pan, el Señor podía volver a hacer otro milagro y otro, pues, ¿cuál era el problema? El Señor les habla y ellos están netamente enfocados en lo carnal, en lo que tenían en el momento. Entonces se preocuparon, fue por eso, y el Señor que les dice: hombres de poca fe, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Ay, qué pena con el Señor. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino, ¿se acuerdan lo que hablamos? Creo que fue la semana pasada o a principios de esta semana, de la levadura. ¿Qué representaba la levadura? Una de las representaciones: corrupción, ¿cierto? Maldad, pero también era una falsa doctrina. Cuando tú y yo escuchamos una falsa doctrina, algo que va en contra de la palabra, de los principios de la palabra del Señor, es una falsa doctrina, ¿cierto? Y miren lo que dice aquí: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan físico, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Desarrollémoslo. Versículos 5 y 6. Cuando sus discípulos se reunieron con el Señor al otro lado del lago, se habían olvidado de traer el pan. Por ello, cuando Jesús los recibió con una advertencia para que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos creían que se estaba refiriendo: no vayáis a estos líderes judíos para comprarles alimento. Espérenme, yo coloco aquí Su inquietud por la comida les hizo pensar en una explicación literal y natural, allí donde se estaba dando una lección espiritual. Versículos 7 al 10. Ellos estaban todavía preocupados acerca de que les pudiese faltar los alimentos, a pesar del hecho de que aquel que había alimentado a los 5,000 y a los 4,000 seguía junto a ellos. Ay, qué hermoso. Tú y yo todavía estamos preocupados por muchas cosas, a pesar del hecho de que Él todavía está ahí contigo y conmigo, que está ahí a nuestro lado. De modo que les recordó las 2 alimentaciones milagrosas. Las lecciones que surgieron tenían que ver con la aritmética divina y con los recursos divinos, porque cuanto menos tuvo Jesús con qué trabajar, tanto más alimentó a tantos y más alimento sobró. Cuanto menos tenía el Señor, más milagros hacía. Miren cuántas menos posibilidades tenía Lázaro de vivir, más obró el Señor, más poderosamente. El Señor pudo ir cuando Lázaro estaba enfermo, pero no quiso. Podía hacer algo grande con la enfermedad de Lázaro. Si hubiera ido cuando estaba enfermo, sí, pero quería hacer algo más grande, con lo que ya no tenía ninguna esperanza Lázaro, y con eso el Señor se glorificó. ¿Sí ves cómo su poder se perfecciona en la debilidad del hombre? Cuando ya para el hombre no hay recursos, cuando ya para el hombre no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, ahí es cuando nuestro Señor quiere glorificarse poderosamente para mostrar que Él es Dios y que su mano no se ha cortado. Cuando había solamente 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5,000 y quedaron 12 cestas.
Con más panes y más peces alimentó solo a más de 4.000 y quedaron únicamente 7 canastas llenas. Bueno, entonces en el milagro de los 5.000 quedaron 12 y en el milagro de los 4.000 quedaron 7. Si ponemos a su disposición nuestros limitados recursos, escucha esto, si tú y yo ponemos a disposición del Señor nuestros limitados recursos, ay Señor, solo tengo esto. Él puede multiplicar esos recursos en proporción inversa a su cantidad. Poco es mucho cuando Dios está ahí. Poco es mucho. No importa lo que tú y yo hagamos. No importa lo que tú y yo tengamos. Poco es mucho a los ojos del Señor. Lo importante es que tú y yo podamos poner a disposición de nuestro Señor eso que tenemos. Que tú y yo le digamos, así como esta mujer, Señor, yo no lo merezco y yo no tengo mucho, Señor, pero esto es todo lo que tengo. Esto es todo lo que tengo, Señor. A mí me impresiona mucho el milagro de la mujer de Sarepta, ¿cierto? Cuando Elías es instruido por el Señor para ir a la casa de ella y ella va a morir. Se va a echar a morir, había hambre en la tierra y solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. No tenía más. Pero Elías le dice, primero dame a mí, ¿qué tal si la mujer se va para la cocina? Dice, si es bien abusivo. ¿Cómo que le di a él primero? Mi hijo tiene hambre, yo tengo hambre. Lo voy a hacer y aquí me lo como con mi hijo. Vengan, cerrémonos y nos comemos. Se le acaba el aceite, la harina y se muere de hambre esa mujer. Pero ella por fe puso a disposición del Señor los pocos recursos que tenía. Lo poco que tenía se lo entregó al Señor. ¿Listo? Este profeta de Dios me acaba de decir que con lo poco que tengo, le di a él primero. Pero él me asegura que Dios va a hacer que a mí no me falte. Y el Señor cumplió su palabra. El Señor le prometió y el Señor cumplió su palabra. Así en tu vida y en mi vida. Lo que tú y yo tengamos, lo que tengamos, poco, mucho, lo que tengamos, pongámoslo a disposición del Señor. Él hace que se multiplique. Se emplea aquí una palabra diferente para cestas que en la alimentación de los 5.000. Las 7 canastas en este incidente se consideran como de mayor tamaño que las 12 cestas de la ocasión anterior. ¡Ay, qué tremendo! Pero se mantiene la lección subyacente. ¿Por qué preocuparse el hombre por el hambre, por las carencias, cuando estamos unidos a aquel que tiene poder y recursos infinitos? Yo les enseñaba alguna vez a través, no sé qué libro estábamos leyendo, yo creo que era Nehemías, el libro de Nehemías, Liderazgo con Propósito. Yo les decía, mira, no te preocupes por tus recursos, tenemos al dueño de todos los recursos de nuestro lado. No te preocupes por los contactos, tenemos al dueño de todos los contactos de nuestro lado. Él es el dueño de esos contactos que tú y yo necesitamos. Porque tú y yo tenemos de nuestro lado al dueño de los recursos, al dueño de la gente, al dueño de todo. Y así cada uno en lo que haga. Dios puede bendecir la obra de tus manos. Solo asegúrate de vivir para el Señor. De poner a disposición del Señor tus recursos. De honrar al Señor con tus recursos. Y yo obviamente hablo del dinero. Si tú honras al Señor con tu dinero, dando a otros, dando para la obra del Señor, pero también tu tiempo, poniendo a la disposición del Señor tu tiempo. Habrían muchas cosas que tú y yo podríamos estar haciendo en este momento. Tú y yo tenemos que aprender a darle la prioridad a Él en cualquier cosa. El Señor habla del diezmo en el Antiguo Testamento y dice que da del diezmo de todo. De nuestro tiempo también hay que diezmar al Señor. Hay que sacar tiempo para el Señor. Él nos da el tiempo. ¿Cómo no le voy a dar una parte de mi tiempo a mi Señor? Cuando tú te veas sentado, ay, no voy a hacer esto primero. O voy a dedicar, no, pero el tiempo de mi Señor debe ser prioridad. Amén. Versículo 11 y 12. Al referirse a la levadura de los fariseos y de los saduceos, el Señor no se refería al pan, sino a la mala doctrina y mala conducta. En Lucas 12:1 se define la levadura de los fariseos como hipocresía. ¿Por qué eran hipócritas? Lo que hablábamos esta semana. ¿Ellos por qué eran hipócritas? Querían matar al Hijo de Dios. Ellos fraudeaban, se robaban las ofrendas del templo, pero se lavaban bien las manos para poder comer. ¿Sí ves cómo eran hipócritas? Es lo que dice la Biblia, que
colaban el mosquito y se tragaban el camello. Profesaban adherirse a la palabra de Dios, ellos profesaban, ellos confesaban a viva voz que cumplían la palabra de Dios en sus más precisos detalles, pero era una obediencia externa y superficial. Tú y yo podemos, claro, podemos decir amén, gloria a Dios, tú y yo podemos hablar de nuestro Señor, pero primero evalúate, ¿está en mi corazón eso que yo digo externamente o es solo una apariencia? ¿Tengo apariencia de piedad o realmente está en mi corazón? ¿Y cómo sé cuando algo está o cuando algo es genuino? ¿Cómo sé cuando algo es genuino? Cuando es puesto a prueba. Así somos tú y yo. Tú y yo podemos, miren, es muy lindo predicar la palabra del Señor, de verdad para mí es de los, no, es de los privilegios, después de haber sido salva, este es el segundo privilegio más grande que yo tengo. Predicar la palabra del Señor, enseñarles de mi Señor es un privilegio. Pero ¿saben cuál es la cosa? Que cuando uno predica, ay, sí que se pone a prueba todo eso que predicas. Cuando yo te digo, aprende a depender del Señor, el Señor me dice, sí, tú dependes de mí. Y me permite situaciones en las que yo tengo que demostrar que realmente dependo de Él. Cuando yo te digo, tengan fe, descansen en el Señor, y el Señor me dice, vamos a ver si tú descansas en mí, vamos a ver si tú tienes fe, siempre nos pone a prueba. Entonces, el verdadero cristiano no puede ser una apariencia de piedad, no puede mantener esa apariencia, porque en algún momento se pone a prueba en las situaciones, en las dificultades, en las enfermedades, en los problemas, en la necesidad. Vamos a ver cómo responde. Entonces, que cuando tú y yo seamos puestos a prueba, realmente salgamos como ese oro refinado, como dice la Biblia, y no que nos quememos en el fuego. Interiormente eran malos y estaban corrompidos, pero por fuera se veían perfectos. Pero su predicación no era acorde a su comportamiento. Entonces, por eso cuando ellos escuchan al Señor, dicen, este sí predica como quien tiene autoridad, este sí habla como quien tiene autoridad, porque lo que él hablaba, eso hacía. La levadura de los saduceos era el racionalismo. Eran los librepensadores de su tiempo y a semejanza de los liberales actuales, habían erigido un sistema de dudas y negaciones. Negaban la existencia tanto de los ángeles como de espíritus, la resurrección de los muertos, la inmortalidad del alma y el castigo eterno. Esta levadura de escepticismo, si se tolera, se extenderá e impregnará como la harina en los alimentos. Miren lo que decían estos saduceos, cómo malinterpretaban y pervertían la palabra del Señor. De esa levadura y de la de los fariseos era que les estaba hablando el Señor a los discípulos. Ahora leamos del versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de él, ¿cierto? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que él era Jesús el Cristo. Vamos a desarrollar. 13-14. Hay cosas aquí muy chéveres, muy importantes, pero entonces vamos a ver cómo las va resolviendo William y ya vamos aportando. 13-14. Cesarea de Filipos estaba a unos 40 kilómetros del norte del mar de Galilea y a unos 8 kilómetros al este del Jordán. Cuando Jesús llegó a los pueblos de alrededor, tuvo lugar un incidente generalmente reconocido como el punto culminante de su ministerio de enseñanza. Hasta este momento había estado conduciendo a sus discípulos a un verdadero entendimiento de su persona, es decir,
les estaba llevando el conocimiento de Él. Tenía una relación con ellos y quería que ellos le conocieran quién era Él, ¿cierto? Miren, todos los milagros decían quién era Jesús. Sus enseñanzas decían quién era Jesús. Entonces estaba el Señor en ese trabajo con los discípulos. Habiendo conseguido esto, ellos ya sabían quién era Él. Vamos a ver, mira, es como cuando tú y yo estamos en la universidad y estamos estudiando, pero vamos a hacer un quiz, hagamos un examen, yo tengo que saber si aprendiste o no aprendiste. Si esto se te presenta en la vida, pues vas a saber qué responder, si sabes cómo responder a esa pregunta. Entonces, ya el Señor tenía una relación con ellos, ya habían visto los milagros, las manifestaciones poderosas de nuestro Señor. Entonces se dirigió a ellos resueltamente para preguntarles si ya sabían, si ya tenían claro quién era Él. Entonces dice aquí, habiendo conseguido esto, dirigió su rostro resueltamente hacia la cruz. Comenzó preguntando a sus discípulos qué decían los hombres acerca de su identidad. Las contestaciones cubrían la gama desde Juan el Bautista hasta Elías, de Jeremías a alguno de los profetas. Para el común de la gente, Él era uno más entre tantos. Ay, qué triste, mira. Yo sé que se ama mucho a la familia, mucho, mucho. Pero nunca, nunca tu amor ni por tus hijos, ni por tu cónyuge, ni por tus padres, ni por nada, ni por nadie puede estar al mismo nivel del amor que tú y yo sentimos por el Señor. Esto es muy triste. Esta declaración para el común de la gente, el Señor era uno entre tantos. Era uno entre los profetas. Era uno entre los siervos del Señor. No, ni riesgos. Ni riesgos. El amor por nuestro Señor debe estar en primer lugar en tu vida y en mi vida. Él debe ser la prioridad de nuestra vida. Falte el que falte, se vaya el que se vaya, lo que sea. Él debe ser la prioridad en tu vida y en mi vida. Y siempre, mira, es muy fácil. La línea es muy delgadita. Es muy delgadita. Que tú y yo tengamos un amor sano por nuestros seres queridos o llegar a la idolatría. Es muy fácil caer en la idolatría. Por eso tú y yo debemos constantemente evaluarnos. Y si tenemos una relación con el Señor y le damos prioridad al Señor en nuestra vida, vamos a mantener, Él nos va a ayudar a mantener nuestro corazón en el lugar correcto. Él es el lugar correcto. Mira, el amor por Dios, piensa en la cruz. Cuando tú y yo recibimos el amor del Señor, aprendemos a amar con un amor sano, genuino a nuestros semejantes. ¿Sí ves cómo es la cruz? Pero tiene que ir así. Primero viene del cielo, el amor hacia nosotros, es la comunión que tengo con Él, lo que hace que mis relaciones sean relaciones sanas. Que yo no me vaya al extremo de la idolatría o al extremo del desamor, también. Pero es nuestra relación con Él lo que hace que nuestro amor por los hijos, que el amor por los hijos sea un amor sano, no al punto de la idolatría. Que nuestro amor por nuestro cónyuge, por nuestra familia, por lo que hacemos, sea un amor sano. Eso es lo que quiere el Señor. Enseñarnos a amar. Él quiere que amemos los unos a los otros, claro, que nos amemos los unos a los otros. Dice que la ley, el Señor dijo en algún momento, la ley se resume en dos cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, con todo. Y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ves que Él demanda que tú y yo amemos a nuestro prójimo, pero ¿cómo vamos a amarle? Y solo Dios, escúchame bien, solo Dios puede enseñarte a amar a esos hijos, a no volver un Dios a tus hijos, Dios con D minúscula, a no volver tu trabajo un Dios, a no volver tu familia un Dios o tu negocio. Solo Dios nos enseña eso. Entonces procura siempre que tu relación con Dios esté muy bien, muy sólida, para que ese amor por los otros sea conforme a la voluntad del Señor, conforme al amor que el Señor quiere darnos para ellos.
que Él no sea uno más, que el Señor no sea uno más entre los nuestros. Alguien a quien más amamos, un amor como los otros, no. Era bueno, pero no era el mejor. Era bueno para la gente. Ay, no, esto es muy bueno, todos los milagros que ha hecho, pero no era el mejor. Él tiene que ser el mejor para ti, para mí. No, es que ay no, Dios es muy bueno, sí, tan bueno el Señor conmigo, pero es uno entre los tantos buenos que me han hecho bien. No, Él es el mejor en mi vida. Él es lo mejor que me ha pasado. Mira, algo que a mí me ha servido mucho, de verdad, yo te lo digo con toda la experiencia, con toda la autoridad te lo digo, porque yo ya lo viví. Yo me morí de hambre espiritual y yo por eso me aparté de mi Señor. Yo nunca le decía a Él que Él era lo mejor que le había pasado a mi vida, que Él era el amor de mi vida, que yo no me veía en mi vida sin Él. Yo sí me veía sin mi Señor, desgraciadamente. Yo sí veía una vida sin Dios, yo sí veía muchas cosas sin Dios, yo sí amaba a muchas personas, en primer lugar a mi mamá más que a Dios. Pero cuando tú y yo empezamos a declarárselo, Señor, yo te amo, Señor, de verdad tú eres lo mejor que me ha pasado. El mejor regalo, Señor, que he podido tener es haberte conocido. Cuando tú y yo empezamos a decirle eso, se genera esa dependencia, esa relación. Obviamente debe ser genuino. No es porque yo aquí te esté aconsejando hacerlo, sino porque lo sientas en tu corazón. Y si lo sientas en tu corazón, y si no lo sientes, pídeselo. Tú no sabes cuántos años de mi vida, cuando yo llegué a mi Señor, yo le pedí, Señor, enséñame a amarte. De verdad, te digo con todo mi corazón, me parecía muy triste. Porque yo no le he dicho a mi mamá nunca, mami, enséñame a amarte. Yo nunca le he dicho a Pablo, amor, enséñame a amarte. Es un amor que surgió, que nació, y me parecía muy triste decirle a mi Señor, enséñame a amarte. Pero se lo dije y Él me enseñó a amarlo. Aprendí a amar a mi Señor y aprendí que lo aprendí a amar, o identifiqué que lo aprendí a amar porque empecé a ponerlo en primer lugar en mi vida. Debería ser el amor más natural que tú y yo tengamos, el amor a nuestro Señor. Debería ser lo más natural del mundo, amarlo a Él con todo el bien que nos ha hecho. Debería ser súper natural. Pero si tú sientes que no te dé pena, dile, Señor, enséñame a amarte. Yo de verdad quiero amarte, mi Señor. Enamórame de ti, mi Señor. Y te aseguro que tú vas a ver la mano del Señor en tu vida. Tú vas a ver cómo el Señor te enseña a amarlo. Te enseña a ponerlo en primer lugar. Grande, pero no el supremo. Para esa gente el Señor era grande, pero no el supremo. Un profeta, pero no el profeta. No era el profeta, sino un profeta entre los profetas. Esta perspectiva nunca podría prosperar. Esa perspectiva nunca pondría al Señor en el lugar que Él merece. Lo condenaba con una alabanza a medias. Si Él fuese solo otro hombre, era un falsario, porque afirmaba ser igual a Dios Padre. ¿Cómo podía el pueblo de Israel simplemente aceptar al Señor, supuestamente aceptar al Señor, como un profeta si se llamaba Dios, si se llamaba hijo de Dios? No, era un falso. Si no era el hijo de Dios, entonces era un falso, no podían creer en él. No podían tenerle como profeta ni como un hombre muy digno de alabanza o de admiración. No, tenían que desecharlo del pueblo si no era hijo de Dios. Si ves cómo tú y yo no podemos tener al Señor a medias. O eso no es. O es Dios o no es Dios. Por eso la gente que dice en este tiempo, ay sí, no, es que Jesús fue un gran hombre. No, pues si tú no lo ves como Dios, entonces ese Jesús en el que tú dices que es un gran hombre, era un mentiroso. Porque es que no puede ser así. Yo no lo puedo poner ahí. No lo puedo poner como un gran hombre, un buen hombre. No. Si él afirmó ser hijo de Dios, Dios mismo. Si afirmó resucitar, si resucitó, entonces tengo que llamarlo Dios o simplemente creer que era un mentiroso.
Versículo 15, 16. Luego él preguntó a sus discípulos de quienes él realmente quería saber qué era lo que pensaban, ¿cierto? Pues la otra gente, igual iban por el sándwich, pero sus discípulos, ¿qué pensaban sus discípulos de él? ¿Quién creían ellos que él era? Esto ocasionó la histórica confesión de Simón Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, él era el Mesías de Israel y el Hijo de Dios mismo. Dios mismo era él. Versículo 17-18. Bueno, nosotros leímos hasta así, hasta el 20. Nuestro Señor pronunció una bendición sobre Simón. Simón, hijo de Jonás. Aquel pescador no llegó a este concepto acerca del Señor Jesús mediante el intelecto o su sabiduría innata. Le había sido revelado sobrenaturalmente por Dios el Padre. Solo Dios el Padre nos puede dar el regalo, la bendición de conocer al Hijo. Solo Dios el Padre. Pero tú y yo solo podemos conocer al Padre. Realmente es a través del Hijo. Nada, mira, nada se produce en nosotros. Es que yo siempre fui muy bueno, por eso llegué al cristianismo. No, tú y yo no éramos buenos. No hay bueno ni aún uno. Todo lo bueno que se produce en nosotros es porque el Señor lo produce. Pero el Hijo tenía algo importante que decir también a Pedro. Así que Jesús añadió, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tú recuerdas quién es la iglesia del Señor? Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y punto, ni más ni menos. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y le has recibido como tal, ya tú eres parte de la iglesia. ¿Cómo? Ay, pero Chelsea, pero es que esa persona había pecado. No sé si esa persona sí recibió al Señor. Porque cuando alguien es plantado en el Señor, da buen fruto, ¿cierto? Esa persona peca deliberadamente, pues yo no le voy a decir si sí o no, yo no sé, allá esa persona con Dios. Yo lo que sé, lo que me dice la Biblia, que cuando una persona conoce a Cristo, hay un cambio. Es renovada su mente, hay una transformación en su vida. Y se producen nuevos frutos, y frutos buenos, obviamente, porque estamos sembrados en el Señor, plantados en la buena tierra. Entonces, dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti y contra mí. No pueden prevalecer las puertas del Hades contra todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor como Salvador. Todos conocemos que ha habido más controversia en torno a quién o qué es la roca. ¿Se recuerdan que el Señor le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca? Entonces, esa controversia, bueno, ¿quién o qué es la roca? Cuando él dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, entonces es sobre Pedro que iba a construir. Vamos a ver qué dice William. Parte del problema surge del hecho de que las palabras griegas para Pedro y roca son similares, pero que los significados son diferentes. ¡Ay, qué maravilla! El primer término, es decir, roca, o Pedro más bien, Pedro, es Petros. Ay, pobre Pedro. No un Petro, sino Petros, imagínense. Bueno, el primer término, Petros, significa piedra o canto suelto. El segundo, que es sobre esta roca. Entonces el Señor dice, tú eres Pedro. Pedro en griego significa Petros. Y dice, y sobre esta roca, esa roca significa Petra. Significa peña, como una base rocosa, una peña, ¿sí? Una base rocosa. De modo que lo que Jesús dijo realmente aquí fue, tú eres Pedro, es decir, una piedra. Y sobre esta roca, sobre esta base rocosa, edificaré mi iglesia. No dijo que edificaría su iglesia sobre una piedra, sino sobre una roca. ¿Tú quién crees que es la roca? Ay, que es que
que Pedro fue el primer papa. No, eso no lo dice la Biblia. Eso no es la Biblia. Eso es una doctrina inventada, eso no es la Biblia. Él no fue el primer papa, no. Aquí muy claramente, el problema es nuestra traducción, ¿cierto? Pero en el original no diría, en el original diría, tú eres Petros, o más bien, tú eres una piedra, y sobre esta base de rocas voy a edificar mi iglesia. Si Pedro no es la roca, entonces, ¿quién es la roca? ¿O qué es la roca? Si nos mantenemos en el contexto, la evidente respuesta es que la roca es la confesión hecha por Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la verdad sobre la que está fundada la iglesia. Vamos a ver qué dice Efesios, Gálatas, Efesios. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí ven? ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La palabra de Dios. Lo que Cristo Jesús les enseñó, la palabra de Dios misma. Entonces, aquí lo que está diciendo es que el Señor edificaría la iglesia sobre esa enseñanza, sobre su palabra, sobre lo que les iba a enseñar a ellos, ¿cierto? Lo que les había dado. Eso es lo que está diciendo. La iglesia sería edificada, construida sobre esa base. Cristo Jesús dejó las bases. Él vino a confirmar todo el Antiguo Testamento. Y ahora da unas nuevas enseñanzas. Pero cuando el Señor le dice, y yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca, sobre lo que tú acabas de decir, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la roca sobre la cual nuestro Señor edifica su iglesia. Ese es nuestro fundamento. ¿En qué creemos? Que Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo en forma de hombre, enseñó a sus discípulos, murió, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre y nos va a llevar con Él un día. Y dejó a sus discípulos para que enseñaran a todos lo que Él les enseñó, y ahora tú y yo tenemos ese conocimiento. Dejó a su Espíritu Santo. Eso es lo que creemos. Esa es la roca. Sobre eso está edificada la iglesia, no sobre Pedro. Pedro se murió, entonces se cayó la iglesia, se vino abajo. ¿Cómo va a edificar el Señor sobre un hombre? Ni riesgos. No puede edificar el Señor sobre una persona. Él es creación. Pedro es creación, era creación. Entonces tiene que estar el cristianismo edificado sobre algo que no se cae, sobre un fundamento seguro, y es nuestro Señor, es su palabra. Dejémoslo ahí porque pues esto está muy interesante, pero se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar acá, Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.